Gedidia Ortega Balmori, vocal de organización electoral. Buenos días. El ciudadano Jorge Amado Vergara Campos, vocal del Registro Federal de Electores. Buenos días. Y el ciudadano Francisco Vázquez Hernández, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretaria. Le solicito dar lectura al proyecto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. Procedo a dar lectura al proyecto del orden del día para la presente sesión. Integrantes del Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 1 de junio de 2025. 2. Informe sobre el proceso de acreditación de la ciudadanía que participó como observadora electoral durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3. Informe final sobre la operación y funcionamiento del Sistema de Información sobre el desarrollo de la jornada electoral SIGE 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3. Informe final sobre la programación y entrega de la documentación y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional de forma previa a la jornada electoral. 5. Informe final sobre la planeación y operación de los mecanismos de recolección en el ámbito federal. 6. Informe final sobre la recepción de paquetes electorales en el Consejo Distrital. 7. Informe final sobre el seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. 8. Informe final sobre la segunda etapa de capacitación electoral. 9. Informe sobre los resultados de la evaluación de las actividades realizadas por supervisoras y supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. 10. Informe final sobre la implementación del voto anticipado en el distrito electoral en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 11. Informe de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la integración y remisión de expedientes de los cómputos distritales al Consejo General en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 12. Informe sobre la recepción, sustanciación y remisión de los juicios de inconformidad presentados en contra de los cómputos distritales ante el Consejo Distrital. 13. Informe que presenta la Presidencia del Consejo Distrital sobre la recepción y trámite de quejas o denuncias presentadas ante la Junta Distrital Ejecutiva en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 14. Informe de la Presidencia del Consejo sobre la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 15. Informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 16. Mensaje de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la conclusión del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 17. Lectura y aprobación de la última acta de sesión extraordinaria de fecha 27 de junio de 2025 del 13 Consejo Distrital del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias. Señoras y señores consejeras, está a su consideración el orden del día. Les consulto a los presentes si desean hacer alguna intervención. Bien, de no haber intervenciones, por favor, secretaria, consulte si se aprueba el orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. Señores y señoras consejeras electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos el orden del día, consejero presidente. Gracias. Le solicito continuar con el primer punto del orden del día. Con mucho gusto. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente. Por favor, le ruego hacer la consulta que solicita.
Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos que previamente fueron circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Queda aprobada por unanimidad de votos la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente, consejero presidente. Gracias, señora secretaria. Continúe con el primer punto del orden del día. Con gusto. El primer punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2025. Consejeras y consejeros electorales, en este punto se encuentra a su consideración el proyecto de acta citado, el cual también fue circulado previamente por la Secretaría del Consejo. Les consulto si desean hacer alguna observación. De no haber observaciones, le solicito, señora secretaria, someta a votación la aprobación correspondiente del proyecto de acta en referencia. Con mucho gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, se les consulta si aprueban el proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 1 de junio de 2025. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Queda aprobada por unanimidad de votos el acta de referencia, consejero presidente. Gracias, compañera secretaria. Haga el favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El segundo punto del orden del día corresponde al informe final sobre el proceso de acreditación de la ciudadanía que participó como observadora electoral durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Le solicito al vocal de organización ponga en consideración el informe en cuestión, el cual fue previamente circulado, por favor. Con gusto, consejero presidente. Solamente para informarles que el informe previamente circulado quedando sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, consejeras, consejeros electorales. Se encuentra a su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación al respecto. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, consejero presidente. El tercer punto del orden del día es el referente al informe final sobre la operación y funcionamiento del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Le solicito nuevamente al vocal de organización electoral poner a disposición en consideración el informe en cuestión. Con gusto, consejero presidente, solamente para informarles que el informe fue previamente circulado, quedando sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, consejeras, consejeros electorales. A su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El cuarto punto del orden del día es el relativo al informe final sobre la programación y entrega de la documentación electoral y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional de forma previa a la jornada electoral. Gracias. Nuevamente le solicito al vocal de organización poner a consideración el informe en cuestión. Con gusto, consejero presidente, solamente para informar que el informe fue previamente circulado, quedando sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, consejeras, consejeros electorales. A su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El quinto punto del orden del día es el relativo al informe final sobre la planeación y operación de los mecanismos de recolección en el ámbito federal. Muchas gracias. Nuevamente solicito al vocal de organización poner a consideración el informe en cuestión. Con gusto, presidente, nuevamente para informar que dicho informe fue circulado con anticipación, quedando sus órdenes para cualquier duda.
Muchas gracias, consejeras, consejeros electorales. A su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continuar con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El sexto punto del orden del día es el relativo al informe final sobre la recepción de paquetes electorales en el Consejo Distrital. Nuevamente, le solicito al vocal de organización electoral ponga a consideración el informe en cuestión. Con gusto, consejero presidente, nuevamente para dar cuenta que dicho informe fue circulado previamente, quedando sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, consejeras, consejeros electorales. A su consideración el informe que fue previamente circulado. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El séptimo punto del orden del día es el relativo al informe final sobre el seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. Nuevamente solicito al vocal de organización ponga a consideración el informe en cuestión. Con gusto, consejero presidente, nuevamente dar cuenta que dicho informe fue circulado previamente, quedando servidora sus órdenes para cualquier duda. Gracias, consejeras, consejeros electorales. Está a su consideración el informe previamente circulado también, y por lo que les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de las. Claro que sí, consejero presidente. El octavo punto del orden del día es el relativo al informe final sobre la segunda etapa de capacitación electoral. Muchas gracias. Solicito al vocal de capacitación electoral y educación cívica poner a consideración el informe en cuestión, por favor. Circulado, quedo a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias. Consejeras, consejeros electorales, está a su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, solicito a la señora secretaria continuar con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, consejero presidente. El noveno punto del orden del día es el relativo al informe sobre los resultados de la evaluación de las actividades realizadas por supervisores y supervisoras electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Gracias. Nuevamente solicito al vocal de capacitación electoral y educación cívica ponga a consideración el informe en cuestión. Con gusto, consejero presidente, solamente para informar que el informe fue previamente circulado, quedo atento a sus cualquier duda. Muchas gracias. Consejeras, consejeros electorales, está a su consideración el informe previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observación, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El décimo punto del orden del día es el relativo al informe final sobre la implementación del voto anticipado en el Distrito Electoral en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias. Les solicito al vocal de organización electoral poner a consideración el informe en cuestión. Con gusto, consejero presidente, nuevamente para dar cuenta que dicho informe fue circulado previamente, quedando sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, consejeras, consejeros electorales. Está a su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El décimo primer punto del orden del día es el relativo al informe de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la integración y remisión de expedientes de los cómputos distritales al Consejo General en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
Gracias. Consejeras, consejeros electorales, está a su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continuar con el desarrollo de la sesión. Con gusto, consejero presidente. El 12º punto del orden del día es el relativo al informe sobre la recepción, sustanciación y remisión de los juicios de inconformidad presentados en contra de los cómputos distritales ante el Consejo Distrital. Le solicito, señora secretaria, poner a consideración el informe en cuestión. Con gusto, consejero presidente, solamente para informarles que el informe fue previamente circulado, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Consejeras, consejeros electorales, está a su consideración el informe previamente circulado. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continuar con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El 13º punto del orden del día es el relativo al informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital sobre la recepción y trámite de quejas o denuncias presentadas ante la Junta Distrital Ejecutiva en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias. Consejeras, consejeros electorales, está a su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, consejero presidente. El 14º punto del orden del día es el relativo al informe de la presidencia del Consejo sobre la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias. Consejeras, consejeros electorales, está a su consideración el informe que fue previamente circulado. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continuar con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El 15º punto del orden del día es el relativo al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario sobre la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias. Le solicito, señora secretaria, poner a consideración el informe en cuestión. Con mucho gusto, consejero presidente. Solamente para informarles que el informe fue previamente circulado, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias. Consejeras, consejeros electorales, está a su consideración el informe que fue previamente circulado. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, le solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El 16º punto del orden del día es el relativo al mensaje de la presidencia del Consejo Distrital sobre la conclusión del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Bien, antes de pasar al mensaje de conclusión, quiero ceder el uso de la voz a alguno de los consejeros que desee dar un mensaje previo. Adelante, tiene el uso de la voz la consejera Rocío de Consuelo. Buenos días a los presentes, especialmente a la licenciada Patricia Castillo Gómez, consejera de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral para el Estado de Guanajuato. Buen día. Hoy nos convoca un momento que no es menor, un punto de inflexión en la historia democrática de México. La reflexión de una jornada que no solo marcó una elección, sino que abrió la puerta a una nueva relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Porque este 2025 se llevó a cabo por primera vez el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
Desde esta Junta Distrital Ejecutiva número 13 del Estado de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, me siento profundamente honrada de formar parte del equipo que le integra y que sacó adelante la gesta cívica. Porque no se trató únicamente de organizar una elección más, sino de desarrollar en la conciencia colectiva una idea poderosa. Que todo proceso democrático, la voz de la voluntad ciudadana decide el curso del funcionamiento del país. Que la educación debe ser prioritaria para progresar como nación y cada voto es un privilegio que debe de hacerse sentir de forma informada en la emisión particular y en la voluntad ciudadana para que sea en conciencia emitido. El INE, fiel a su esencia, ha abrazado este reto con el mismo temple con que ha conducido procesos fundamentales a lo largo del firme ejercicio de sus funciones. Amparado siempre por sus principios rectores, la legalidad como brújula, la certeza como faro, la imparcialidad como escudo, la objetividad como compromiso, la independencia como dignidad y la máxima publicidad como espejo ante el pueblo. Cada boleta entregada, cada urna resguardada, cada funcionaria capacitado a quienes se les agradece especialmente por la labor ciudadana desempeñada, cada casilla instalada con rigor, han sido parte del quehacer cívico que se desplegó con exactitud y con respeto. Porque en este instituto cada detalle importa, cada voto cuenta, cada voz se escucha. Los resultados han sido óptimos, sí, pero van más allá de los números. Son el reflejo de un trabajo colectivo que no conoce descanso y de una institución que ha demostrado, una vez más, que está a la altura de los desafíos del presente. Gracias a cada uno de los invaluables miembros que integran cada vocalía de esta Junta Distrital, a los supervisores y capacitadores electorales y a este honorable consejo. El trabajo de todos ustedes es una fuente de inspiración a seguir construyendo este país con las herramientas que la democracia nos ofrece. La participación, la confianza y el compromiso. Que nunca nos falte la voz, que las mentes sean más libres, más claras y que no se apague el anhelo de un México brillante y próspero para todos. El Instituto Nacional Electoral está aquí, como ha estado siempre, firme, transparente, cercano, y seguirá estando mientras haya un ciudadano dispuesto a votar y una patria dispuesta a renovarse. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bien, voy a ceder en esta ocasión también el uso de la voz a mis compañeros locales de área que pues son la parte sustantiva de toda la logística del proceso electoral. Entonces, compañeros, desean... Sí. Ok, tiene el uso de la voz el vocal de organización electoral. Adelante. Con su venia, consejero presidente, este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, el primero en la historia reciente del país, fue sin lugar a dudas sui generis. Más allá de la propia controversia generada por la reforma que lo originó, desde el punto de vista operativo, representó un gran desafío de los tiempos para ejecutar diversas actividades en los órganos desconcentrados se redujeron considerablemente, lo cual, sumado al recorte presupuestal y a un contexto político y social poco favorable, impuso condiciones especialmente complejas para su desarrollo. A pesar de no contar con el viento a favor, el Instituto Nacional Electoral, a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, una vez más demostró que, ante la adversidad, prevalece la resiliencia. Hemos enfrentado los retos con profesionalismo y compromiso sacando adelante este proceso, como cada uno de los procesos que nos ha tocado organizar, en tiempo y forma, sin filias ni fobias, y siempre con estricto apego a los principios rectores de la función electoral. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Educación de Guanajuato, en particular al maestro Anselmo Cornejo, a la señora Sally, por su valioso apoyo brindado al Instituto para facilitar la instalación de las casillas. Asimismo, a las y los propietarios de los inmuebles que sirvieron como sede para las casillas y a los centros de acopio, la Secundaria Técnica 9, el ITESA y la Casa de Cultura de Guanimán. Todas y todos ustedes pusieron su granito de arena para la construcción de la vida democrática del país.
Agradezco también a las y los funcionarios de casilla, a las y los CNCAE, a las y los auxiliares de cómputo, al personal eventual y por supuesto al electorado. Gracias por su participación. Ustedes son, en realidad, quienes hacen posible la realización de los procesos electorales. Es cuanto. Muchas gracias, compañero vocal de organización. Compañero vocal del Registro Federal de Electores, adelante, por favor. Con su permiso, consejero presidente, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se forma y revisa anualmente el padrón electoral, se expide la credencial para votar con fotografía y se mantiene actualizada la cartografía electoral. A través de esta dirección se conduce la administración de los instrumentos registrales mediante la definición de estrategias de actualización y depuración del padrón electoral, lista nominal, cartografía electoral y credencial para votar, con la finalidad de contribuir a la realización de las elecciones federales y locales. De tal forma que en el padrón se encuentran todos los ciudadanos mexicanos que solicitaron su inscripción al mismo, con la finalidad de obtener su credencial para votar con fotografía y así ejercer su derecho al voto. Asimismo, en la lista nominal se encuentran todos aquellos ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente. De esta manera, el día de la jornada electoral, en las casillas electorales, se encontraron las listas nominales con los nombres de todos aquellos ciudadanos que acudieron oportunamente a los módulos de atención ciudadana a tramitar su credencial para votar y tuvieron el derecho de ejercer libremente su voto. Para este proceso electoral extraordinario, para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por medio del acuerdo INE-SG 2495/2024 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobaron los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales de electores para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y de los procesos electorales de los poderes judiciales locales 2024-2025, así como las elecciones extraordinarias que de esto derivan. Con esto, a toda la ciudadanía que ejerció su derecho al sufragio el 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral garantizó contar con un padrón electoral y lista nominal confiables, transparentes y seguros, que por más de 30 años han sido la columna vertebral del sistema democrático. Finalmente, la ciudadanía puede confiar en que para llevar a cabo la integración del padrón electoral y la lista nominal se utilizan diversos mecanismos de actualización, depuración, evaluación y verificación para mantener su confiabilidad con rigurosos procedimientos técnicos. Es cuanto, consejero presidente. Gracias. Muchas gracias, compañero vocal del Registro Federal. Tiene el uso de la voz nuestro compañero vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Adelante, por favor. Gracias. Con su permiso, consejero presidente, llegamos a la conclusión del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Un proceso que implicó amplios retos para el Instituto Nacional Electoral y, desde luego, para el área de capacitación electoral y educación cívica. Con una estrategia de capacitación y asistencia electoral del proceso electoral extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, aprobada en las últimas horas del año 2024 y que se puso en práctica el 1 de enero de 2025. Estrategia que se fue modificando conforme se avanzó en la organización del proceso electoral para mejorar el accionar institucional. Un proceso inédito
que, si bien se parece mucho a los procesos que esta institución está acostumbrada a llevar a cabo, también fue muy diferente a lo que ya se realizaba. Por estas circunstancias implicó romper paradigmas y atender lo novedoso. Términos como mesas directivas de casilla seccional, rango 1 y rango 2, son conceptos que se quedan en el glosario electoral de esta institución. 46.853 personas insaculadas, 6.015 ciudadanos y ciudadanas que aceptaron participar y cumplieron con los requisitos para ser funcionarios de mesas directivas de casilla seccional, 2.502 funcionarios y funcionarias designados y capacitados. Como resultado de lo anterior, se instalaron las 286 casillas aprobadas por este Consejo. Se dice rápido, pero todo esto implicó el trabajo en campo por 120 días de 72 capacitadores asistentes electorales, 12 supervisores electorales, todos ellos y ellas coordinados por el personal de esta vocalía. Se concluyen, pues, las actividades del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, el cual, para el área que tengo el honor de encabezar, deja muchos aprendizajes. Gracias por el apoyo recibido por parte de este Consejo. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, compañero vocal de Capacitación y Educación Cívica. Tiene el uso de la voz nuestra compañera vocal secretaria. Muchas gracias, consejero presidente. El motivo de mi mensaje es para agradecer a la ciudadanía que participó en las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Tarea encomendada al Instituto Nacional Electoral, que inició con la reforma judicial del pasado 15 de septiembre de 2024, en donde se promulgó el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Con base en el acuerdo INSG 2240/2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025. Gracias a ello, el pueblo de México tuvo la oportunidad de elegir los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito. Nuevamente, agradezco a todas y todos, a todas las personas involucradas en las etapas de preparación y desarrollo del proceso y de la jornada electoral, ya que desde el 16 de diciembre de 2024 se instala el 13 Consejo Distrital con cabecera en Valle de Santiago en el estado de Guanajuato. He sido testiga del esfuerzo y compromiso que han tenido las y los consejeros electorales, vocales, locales y distritales, personal administrativo, capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales, supervisores electorales, auxiliares jurídicos, funcionarios de mesas directivas de casilla seccionales y la participación de observadores electorales. Y lo más importante, a la ciudadanía, que participó con sus votos el día de la jornada electoral para hacer posible esta elección, que junto con los auxiliares de cómputo distrital llevamos a buen puerto el cómputo de este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El Instituto Nacional Electoral ha demostrado su experiencia una vez más y compromiso al desarrollar las directrices, lineamientos y acuerdos necesarios para desarrollar el proceso electoral extraordinario. Para mí es gratificante ser parte de su personal profesional electoral. Asimismo, quiero extender mis felicitaciones al personal de la vocalía secretarial por el esfuerzo y dedicación durante todo este tiempo que le dedicaron al instituto. Les invito a seguir participando, aprendiendo y a dar lo mejor de sí, pues vendrán nuevos retos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera vocal secretaria. Bien, si no hay otra participación, procedo a dar el mensaje de conclusión. Buenos días, señoras, señores integrantes de este Consejo Distrital.
consejera del Consejo Local, que nos ha acompañado en muchas de las actividades que ha realizado este Consejo Distrital. Muchas gracias. Compañeras y compañeros vocales y demás personal que nos acompaña y apoya. Hoy concluimos un proceso electoral diferente, nuevo e innovador, que nos trajo mucho aprendizaje y distintas ópticas en los trabajos logísticos. Todo un reto que se superó, y una vez más el INE demuestra la eficiencia y el profesionalismo que siempre ha caracterizado a la institución en cuanto al trabajo técnico se refiere. Nuevamente se ha cumplido con los objetivos institucionales de poner y hacer lo necesario para que la ciudadanía esté en condiciones de ejercer su derecho de votar y fomentar así la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones trascendentales, como lo fue esta vez con la elección inédita del Poder Judicial. Una vez más, la gran maquinaria institucional se puso en marcha para brindar un servicio a la ciudadanía y atender las necesidades democráticas y de participación que se han ido construyendo a través de las últimas 3 décadas. Este ejercicio nos deja la reflexión de la necesidad de reconfigurar procedimientos que mantengan la confianza ciudadana en la institución. Las personas que trabajamos con este propósito refrendamos el compromiso social que conforma la visión y misión institucional y que son la base de nuestro eje central de trabajo. Desde una óptica objetiva, el INE cumplió el arduo trabajo de todo el personal que conformamos esta institución. Ha sido loable y digno de admiración y agradecimiento. Trabajamos con apego a los principios rectores, trabajamos con profesionalismo y compromiso, trabajamos para la ciudadanía. Por lo anterior, agradezco a todas las personas involucradas en este proceso electoral y que elaboraron para este distrito, principalmente funcionarios electorales, capacitadores, supervisores, técnicos de organización y capacitación, capturistas, apoyo técnico y todo el personal eventual contratado exprofeso para este proceso. Por supuesto, el personal administrativo, que son los pilares para la construcción de las actividades en cada una de las actividades que desarrollamos. A mis compañeros miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, y no puedo dejar de agradecer a los miembros de este Consejo, en donde se concreta la toma de decisiones. A todos, gracias, sin que olvidemos que todos los mencionados somos ciudadanos y somos ciudadanos los que construimos los sistemas políticos y electorales y somos ciudadanos los que construimos la democracia. Muchas gracias. Bien, consejeras, consejeros, si tienen alguna observación a este punto. De no haber observación, le solicito, compañera secretaria, continuar con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, consejero presidente. El 17º punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 de junio del 13 Consejo Distrital del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. En este sentido, le solicito a la señora secretaria dar lectura a esta última acta de sesión extraordinaria de la fecha de hoy. Sí, con mucho gusto, consejero presidente. Les voy a leer lo más importante del acta, lo que va a hacer como que cambiemos, ¿no? Entonces dice, en la ciudad de Valle de Santiago, siendo las 11:05 del día 27 de junio de 2025, en la sala de sesiones del Instituto Nacional Electoral, correspondientes a la Junta Distrital Ejecutiva 3 en el estado de Guanajuato, cito, en la calle Díaz Mirón, número 24, zona centro de esta ciudad, código postal 38400,
En atención a la convocatoria hecha en tiempo y forma para celebrar la sesión extraordinaria y dar cumplimiento al artículo 78, párrafo 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al artículo 11, párrafo 1, inciso A del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, se reunieron los siguientes ciudadanos integrantes del Consejo Distrital: el ciudadano Alejandro Elizarrarás Corona, consejero presidente; la ciudadana Elodia Susana Flores Elguanzi, secretaria del Consejo; la ciudadana Laura Itzamaray Aguirre Puente, consejera propietaria de la Fórmula 1; la ciudadana María Guadalupe Ramírez García, consejera propietaria de la Fórmula 2; la ciudadana Rosa Marta Núñez Arroyo, consejera propietaria de la Fórmula 3; la ciudadana Rosa del Consuelo Tejeda Muñoz, consejera propietaria de la Fórmula 4; el ciudadano Sergio Osvaldo Márquez Diosdado, consejero propietario de la Fórmula 5; el ciudadano Efraín Silva García, consejero propietario de la Fórmula 6. Presentes también con voz pero sin voto en su carácter de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 13 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, en los términos del artículo 76, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el ciudadano Javier Gedidia Ortega Balmori, vocal de Organización Electoral; el ciudadano Jorge Amado Vergara Campos, vocal del Registro Federal de Electores; el ciudadano Francisco Vázquez Hernández, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En esta última sesión se trataron los siguientes puntos del orden del día, y ahí nuevamente se mencionan los 17 que ya ahorita le estamos dando el cauce a cada punto. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, compañera secretaria. Consejeras, consejeros electorales, en este punto está a consideración de ustedes el proyecto de acta citado, el cual se ha leído por la secretaria del Consejo. Les consulto si desean hacer alguna observación. De no haber observaciones, le solicito, señora secretaria, someta a votación la aprobación correspondiente del proyecto de acta en referencia. Con mucho gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, se les consulta si aprueban el proyecto de acta de la última sesión extraordinaria de fecha 27 de julio de 2025. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Queda aprobada por unanimidad de votos el acta de referencia, consejero presidente. Muchas gracias. Consejeras, consejeros electorales, les consulto si tienen alguna observación. De no haber observación, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, consejero presidente. Solamente para informar a las y los presentes que ha sido agotado en su totalidad los asuntos del orden del día para esta sesión extraordinaria del Consejo Distrital 13 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato. Muchas gracias, señora secretaria, consejeras, consejeros electorales. No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a todas y todos su presencia. Siendo las 11:50 del día 27 de junio del 2025, se da por concluida la presente sesión del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.